Un saludo a todos, gracias por estar con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en esa gracia y en ese conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Gracias. Jesucristo siempre, ¿verdad? Nos dejó su palabra pensando en la forma en la cual iba a alimentar nuestro espíritu para que creciésemos, y Él muy claramente en su palabra nos va guiando, nos va alimentando, nos va permitiendo crecer en esa gracia. Y le queremos agradecer al Señor por su palabra, por su verdad, por esa lámpara que alumbra nuestros pies y que nos permite caminar día con día. Gracias a Dios por todas sus bondades y gracias porque nos permite una vez más estar juntos a través de este medio de comunicación que es la Internet. Así que le pido que llame a sus hijos, consciente de la familia, ahí a la mesa, y que podamos hoy, ¿verdad?, meditar en la Escritura. Bien, todos son bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Quiero que cierre sus ojos y que oremos al Señor y que pongamos todo en sus manos. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias. Tus bondades han rebasado todos los pensamientos o la forma, la idea que teníamos. Realmente, Señor, tu palabra es una lámpara maravillosa, una lámpara que nos guía, que nos permite, ¿verdad?, vernos en ese espejo, donde nos muestras la grande bondad y el grande amor tuyo, Señor. Esa paciencia con la cual has caminado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ha llevado a crecer en esa gracia, a conocer más de ti, y queremos honrarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre siempre. Así que, Señor, gracias por esa paciencia que has tenido con nosotros, y ahora nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos alumbres en nuestro entendimiento con tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a ir a la Escritura, recordando un poquito. Dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvar, ¿verdad? Hay 4 cosas significativas que nos muestran esto. La palabra poder, dunamis, significa poder, energía, fuerza, ¿verdad?, que hay en Dios. El poder es de Dios, de su naturaleza misma. No es propiamente, ¿verdad?, Él, algo que podemos definir como poder. De Él mana el poder. Como Dios es la encarnación del poder, posee todo poder. Esto es poder omnipotente dentro de su ser. Puede hacer y actuar como Él quiera. La esperanza del mundo es la salvación de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad?, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Cuando Él vino, Él confirmó el pacto con su pueblo. Por eso en la semana 70, ¿verdad?, se complementa y nos habla 7 semanas, 62 semanas, 69 semanas, aparece el Mesías príncipe, y la semana 70 es la confirmación del nuevo pacto con el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, Él muere, es crucificado, y se detiene el continuo sacrificio. Así que esa semana número 70, pues es la semana en la cual se confirma el pacto. Y nos dice aquí la Escritura, nos manifiesta y nos dice que primero a los judíos les fue dado el predicarles el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego, dice la Escritura. Dios salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición para la salvación, recordando que una persona que cree se compromete a sí mismo con lo que cree. Si un hombre no se consagra a lo que cree, realmente no ha creído. La verdadera creencia es consagración. Así que Dios salva a la persona que cree, esto es, que realmente consagra su vida al Evangelio de Cristo.
El 22 de agosto de 1984 conocí al Señor. Inmediatamente cambió radicalmente mi vida. ¿Por qué? Porque hice un compromiso con Dios, de caminar en Él, de conocerlo más, de predicarlo, de hablarle a la gente. Y nadie me lo había dicho, simplemente sentí y dije, conocí a Dios. Y yo pues estaba contento de saber que Dios era un Dios real, un Dios que nos cuida, que provee, que suple las necesidades nuestras. Entendí muchas de las cosas que no entendía. Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Dios quiere que honestamente, transparentemente, uno determine buscarlo, servirlo, ¿verdad? Predicar de Él, hablarle a la gente, a los demás de Él, para que todo el mundo lo conozca. Dios salva a los hombres de todas las naciones, judíos y griegos. La palabra primeramente, esto no significa favoritismo. Cuando nos dice aquí en la Escritura, al judío primeramente, no está hablando, ¿verdad?, de favor, sino primero en el tiempo. Significa que el evangelio fue llevado primeramente a los judíos. Por eso el Señor cuando parte les dice, no se vayan de Jerusalén, prediquen. Así que predicaron y claro, la persecución se tornó más pesada, pero ellos no se iban de Jerusalén. La orden había sido que permanecieran ahí. Así que ellos se quedaron y permanecieron y seguían predicando en Jerusalén, a Israel, ¿verdad? Entonces tenían que ser el canal a través del cual Dios envió su palabra y envió esa palabra a sus profetas y finalmente a su Hijo al mundo. Envió ese mensaje extraordinario a través de Jesucristo porque en Él encarna la verdad, encarna el amor de Dios, encarna la justicia, de modo que estos fueron alcanzados en primer lugar, los judíos. Luego el evangelio fue llevado a los griegos, o sea, a todo el mundo. De ahí partió a todo el mundo. Estaban ahí en ese lugar, ¿verdad?, prosélitos, cretenses, había mucha gente de todas partes que venían a Jerusalén a celebrar el día de la Pascua. Entonces se encontraban esa ciudad cosmopolita, ¿verdad?, de diferentes naciones, cuando se levanta Pedro y da el mensaje, ¿verdad? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo número 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Apocalipsis 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias, Señor. Romanos capítulo 1, el versículo número 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Dios del cielo. Eres bueno y fiel, Padre eterno. Amén. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es revelación de la justicia de Dios. Es revelación, el evangelio, las normas, las reglas del reino de los cielos. Hay dos cosas importantes. El hombre piensa que es bueno. El hombre piensa también que es justo. Pero hay un problema. El hombre no es perfecto. Y la única forma en que el hombre puede vivir con Dios es que sea hecho justo, perfectamente justo. Ahora, ¿cómo puede el hombre ser hecho perfectamente justo? El evangelio nos da la respuesta. Es la revelación de la justicia de Dios y revela la forma en que el hombre puede ser hecho justo y puede reconciliarse con Dios. Mateo capítulo 5, el versículo número 20.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una definición que marca, que parte, ¿verdad? El mundo religioso de aquellos que buscan a Dios. Y entonces dice, os digo que si vuestra justicia, sus acciones, su obediencia al mandamiento no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La respuesta a los problemas del hombre realmente se encuentran en la fe. Cuando una persona cree en el Evangelio, realmente cree que Jesucristo lo salva. Dios toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. No es que tal persona sea justa, es todavía imperfecta, es corruptible y está destituido de la gloria de Dios como ser humano, pecador. Pero cree que Jesús le salva. Dicha creencia honra a Dios, el Hijo, y debido a eso, Dios acepta la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Por lo tanto, llega a ser aceptable ante Dios. Esta es la justificación. Esto es lo que quiere decir ser justificado delante de Dios. Debemos seguir creyendo y viviendo por la fe, por toda la vida, porque es nuestra fe lo que Dios toma y cuenta como justicia. ¿Qué se quiere decir con las dos declaraciones cuando se habla de fe, en fe y el justo por la fe vivirá? Esto significa, en estas declaraciones significa que toda la vida debe ser una vida de fe. Génesis 15:6. Y creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Hechos 13:39. ¿Y qué de aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe. Aleluya. Gracias, Señor. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Por obediencia a la palabra. Romanos 4:23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Maravillosa la fe, ¿verdad? Que nos lleva a alcanzar lo que por nosotros mismos no sería imposible. Romanos capítulo 5, el versículo número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas capítulo 3, el versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Verdad? Mateo 24, verso 13. Mas el que persevere, o sea, crea hasta el fin, este será salvo. La fe es un sentido espiritual extraordinario. Creemos en Jesucristo. ¿Lo ha visto? Bueno, no he visto a Jesús. ¿Cree en Él? Sí, creo en Él. Permanezco en Él.
¿verdad? ¿Y por qué está tan seguro? Bueno, porque sé que Él está vivo y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que Él es la verdad y que Él es el camino y que Él es la vida y que la palabra es veraz y que podemos confiar en ella, ya que he pedido a Dios, ¿verdad? Mi fortaleza y que me levante en los momentos de prueba, y Él lo ha hecho, me ha sacado adelante en las circunstancias de la vida diaria. Por lo tanto, ¿verdad? Si mis ojos no lo ven, no importa, tengo el testimonio en mi espíritu de que Él es un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios excelso, un Dios que me tiene esculpido en la palma de su mano y que lo veré cara a cara, tal y como Él es, ¿verdad? Y sabemos que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no hay nadie más. Él es el que salva, Él es el que llama, el que transforma, el que cambia. Él es el que nos fortalece día con día y nos impulsa para alcanzar los propósitos eternos. Así que no desmayamos, permanecemos en Él y lo veremos al final de nuestros días. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ama entrañablemente, ¿verdad? Y que nos tiene esculpidos en la palma de su mano y que de una forma silenciosa camina con nosotros. Romanos capítulo 1, el versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mensaje de este pasaje es perfectamente claro. Porque Dios revela y ejecuta su ira sobre los hombres, los sujetos de la ira de Dios. Los hombres rechazan lo que hay en ellos, la conciencia y sus pensamientos. Los hombres rechazan lo que hay fuera de ellos, las señales de la creación. Los hombres no glorifican a Dios ni le dan gracias. Los hombres se ensoberbecen y se alejan de Dios, ¿verdad? Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay tres cosas importantes manifiestas en este pasaje. La ira de Dios es una realidad. Eso es lo primero que alcanzamos a visualizar a través de este versículo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es una realidad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios revela y muestra su ira de cuatro formas o maneras que podemos entender a través del pasaje. Dios entrega a los hombres a hacer su deseo. La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad? Y muestra su ira de cuatro formas. Dios entrega a los hombres a hacer su deseo. La segunda es que Dios entrega a los hombres a la inmundicia. La tercera cosa que manifiesta este pasaje es que Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas que son contra la naturaleza. La quinta cosa es que Dios los entrega a una mente reprobada, depravada. La quinta cosa es que Dios les asegura el juicio final y les dice que son merecedores de la muerte. Los sujetos de la ira de Dios son de dos tipos: personas que son impías e injustas. La segunda cosa, que son personas que detienen la verdad con injusticia. El punto es claro: Dios está airado con los hombres.
¿Con qué tipo de hombres? Hombres que son impíos y no aman a Dios ni le obedecen. Dios está irado con ellos. Dios está irado con los hombres que son injustos, que no aman al prójimo ni lo tratan como debiera. Dios está irado con los hombres que detienen la verdad y llevan vidas de impiedad e injusticia. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La ira de Dios no es un estallido violento, no es así. No es algo que se inflama y así también se diluye, no es un estallido emotivo. Es una ira decisiva. Es algo que se evalúa y se determina. Es una ira procedente de una decisión razonada. Una ira que surge de la mente más que de las emociones. No es algo emocional. Es una evaluación profunda y un resultado en respuesta a las acciones. Cuando Dios la usa, siempre es una ira justa. Es una ira santa y buena. Es una ira que está contra el pecado y el mal. Es una ira que está contra la violencia y el derramamiento de sangre, contra la inmoralidad y a la misma vez contra la injusticia de los hombres. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia y la perfección para siempre. Así que las acciones nuestras deben de evaluar si las cosas que hacemos realmente son justas o no, glorifican a Dios o no. Volvemos a decirlo, Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde moren la justicia y la perfección para siempre. Hay ira de Dios en el juicio. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Romanos capítulo 2, el versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Efesios capítulo 5, el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay ira de Dios para los que desobedecen al Señor Jesús. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios estuvo contra Israel en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Decíamos que es una ira decisiva.
se evalúan las acciones y se respeta el mandamiento, la ordenanza. Y si hay una violación en nuestras acciones a los mandamientos y ordenanzas de Dios, no podremos disfrutar los beneficios de la gracia. Dios no quiere que muramos, Dios quiere que vivamos. Pero para que eso suceda se requiere el sometimiento, el reconocimiento de que Él es Dios y que nosotros somos hijos de Dios y que debemos de honrar a nuestro Padre Celestial a través de la obediencia a su palabra. La dureza del corazón del hombre provocó la ira del Señor Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aleluya, gracias Dios. Le fue restaurada sana. Romanos capítulo 1, el versículo número 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios revela su ira porque los hombres rechazan lo que hay en ellos. Sus conciencias, sus pensamientos y razonamientos acerca de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hay tres cosas evidentes que se plantean, y una de ellas es que Dios puede ser conocido. Puedes conocer a Dios. Hay una ley escrita en tu mente y en tu corazón. Estas cosas son manifiestas, evidentes. Estas cosas son hechas claras y llanas. En los hombres saben de Dios. Saben algunas cosas acerca de Dios dentro de sus corazones, dentro de sus mentes y de sus conciencias. La tercera cosa es que Dios ha manifestado estas cosas a los hombres. Ahora, notemos algo importante. Hay mucho que los hombres no pueden saber acerca de Dios. Job, capítulo 11, el versículo número 7. ¿Descubrirás los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pero hay mucho que los hombres pueden saber, ¿verdad? Hay cosas que no podemos saber, pero hay mucho que como hombres podemos saber de Dios. Los hombres pueden saber lo necesario para ser llevados a Dios. Esto es el argumento del pasaje. Los hombres conocen a Dios, pero no le adoran como a Dios. El sentido interno del hombre, esto es su conocimiento innato y conocimiento instintivo de Dios, es bastante fuerte. El hombre es una criatura muy capaz, tiene un enorme poder y capacidad mental. El hombre puede razonar que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El hombre puede conocer a Dios. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aún las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que pueda excusarse de no conocer a Dios. Romanos 2, versículo 11 al 15.
Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sin embargo, el hombre que prefiere no conocer a Dios llega al punto de tomar la verdad que está dentro de él y suprimirlo. El hombre rechaza el conocimiento de Dios que está dentro de él. Esta es la primera razón por la que Dios revela y muestra su ira. Romanos capítulo 1, el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios manifiesta su ira porque los hombres rechazan lo que hay fuera de ello. Las señales de la creación. La creación revela a Dios. Todo el universo, su presencia y su naturaleza declaran la presencia de Dios. Sin embargo, se pasa por alto que los hombres miran la naturaleza y ven más que el simple hecho de que Dios es el creador. Los hombres pueden ver más que un ser supremo. Tras la creación del universo, ellos pueden ver las cosas invisibles de Dios. Esto significa por lo menos dos cosas importantes que el hombre puede ver en las cosas hechas. El hombre puede ver el eterno poder y divinidad, la inteligencia suprema y el poder o energía de Dios. El hombre puede mirar la creación en la tierra y en el espacio, esa área exterior a la tierra. El hombre puede ver las plantas y los animales. Puede verse a sí mismo, ver el hombre y la mujer. Puede ver y mirar con claridad su cuerpo, su estructura, su variedad y su belleza, su orden y armonía, su propósito y sus leyes. Ve claramente que el mundo fue hecho por un creador. El hombre puede ver la divinidad, esto es, la deidad de Dios. Ve claramente que el creador es un Dios que se preocupa y provee por lo que ha creado. Da vida y tiene interés en la vida. Regenera y da plenitud y lleva adelante las cosas. Y vemos que merece adoración y reverencia. El hombre tiene en la creación toda la evidencia señalando hacia Dios. Sin embargo, el hombre rechaza el conocimiento de Dios que le viene de la creación. Esta es la segunda razón por la que Dios revela y manifiesta su ira. El hombre es inexcusable. No tiene que responder, no tiene defensa, ninguna razón que pueda justificar su rechazo hacia Dios. Hechos 14, versículo 17 nos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 97, versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Romanos capítulo 1, el versículo número 21. Pues habiendo reconocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El único Dios verdadero manifiesta su ira porque los hombres no le honran.
tampoco le han dado gracias. El hombre puede saber que Dios nos da la vida, que Dios nos cuida, que Él es el proveedor, que Dios dirige todo en una forma ordenada, en una forma legítima, dando propósito y sentido a la vida. Los hombres pueden ver que Dios es grande y que Dios es bueno, y que Dios merece ser glorificado y que se le debe gratitud. Pero los hombres no le glorificaron, no le adoraron, no le obedecieron, ni le sirvieron como a Dios. No le dieron gracias, no lo alabaron, ni lo magnificaron, ni expresaron su aprecio por lo que Él es. Lo que ocurre cuando los hombres rechazan a Dios es trágico. Hay dos cosas graves que ocurren cuando expulsan a Dios de sus mentes. Los razonamientos de los hombres se hacen vanos. La palabra razonamiento significa pensamientos, imaginaciones, deliberaciones, conclusiones, especulaciones. La palabra vano significa vacío, inútil, sin éxito, sin sentido, sin pudor. Cuando los hombres expulsan a Dios de sus pensamientos, sus mentes quedan vanas y vacías de Dios. Dios no está en sus pensamientos. Salmo 10:4 nos dice: el malo por la tibieza de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus mentes están expuestas a llenarse con algún otro Dios u otra supremacía. Nos merecemos a Él. Él ha sido bueno con nosotros. Él es el que ha extendido su mano y nos ha guardado en el hueco de su mano. Él es el que ha peleado nuestras batallas. Él es el Dios que nos ha sustentado hasta hoy. Él lo merece todo. A Él merece el honor y la gloria de nuestra parte hacia Él. Honrarlo siempre, a través de los pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Si lo hacemos, entonces disfrutaremos la vida abundante que Él nos ha dado. Que el Dios del cielo y de la tierra los bendiga y los guarde, y que todos y cada uno de nosotros nos levantemos como creyentes, como iglesia, para vivir y glorificar al que nos llamó. A Él sea el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.